Interesante del modelo de solución es considerar los efectos de la migración en la acumulación del capital y el tránsito al estado estacionario. ¿Ya? Para ver ello, vamos a reformular la ecuación fundamental que habíamos encontrado en términos agregados, que era el K mayúscula que me representa el deseo de capital agregado, igual a S por F de K L A, que va a permanecer constante, menos delta de K. Solo que acá, para considerar la migración, vamos a sumarle el término más kappa por m, donde m me va a representar el número de migrantes y kappa la cantidad de capital que cada migrante posee. Acá interpretemos migrantes en el sentido que podemos hablar inmigrantes como aquellos migrantes que entran al país o emigrantes como aquellos migrantes que salen del país, ¿no? Entonces, M puede ser positivo si hablamos de los inmigrantes, es decir, la población del exterior que viene a nuestro país, o puede ser negativo cuando hablamos de los emigrantes, es decir, la cantidad de nacionales que parten de nuestro país. En cada caso, unos traen K y en el otro caso se estarían llevando una parte del capital con ellos. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a reformular también el tamaño de la población de la siguiente manera. Ya, vamos a decir que L, punto entre L, que antes nos definía la tasa de crecimiento de la población, que lo denotábamos mediante n, va a ser ahora n y le vamos a sumar m, donde m va a ser el ratio m mayúscula entre l. Esto es la cantidad de migrantes entre el tamaño de la población. Recuerden que esto puede ser positivo si es que hablamos los inmigrantes los que vienen, o negativo si hablamos los emigrantes los que se van. De esta manera, n, que me representa la tasa de crecimiento de la población nativa, puede verse reforzado por la tasa de migración y así hacer que la población crezca más rápido, o puede contrarrestarla, ¿no? Y hacer que el crecimiento de la población tienda a cero o sea incluso negativo, ¿no? Piénsese, por ejemplo, en una localidad cuya gente se va continuamente, puede haber nuevos nacimientos, pero si más gente se va de la que nacen, el tamaño de la población de esa localidad disminuye. Entonces, tomando en cuenta eso de ahí, esto dijimos, esto es igual a mi m minúscula, tomando en cuenta eso de ahí, si expresamos esta ecuación en términos per cápita, para eso dividimos entre L, seguimos teniendo acá esa expresión que deseo ahora reformular, ¿no? En esos términos. Recuerden que lo que a mí me interesa es la evolución del capital pero en términos per cápita. Y esto es la derivada de K entre L con respecto a T. Entonces, esto ya lo habíamos resuelto anteriormente. Acá teníamos L cuadrado, acá teníamos K punto por L menos L punto por K. De manera tal que K punto minúscula se convertía en K punto por L entre L cuadrado, K punto entre L. Y acá teníamos menos L punto entre L por K entre L. Mi capital per cápita. Por tanto, K punto entre L mayúscula lo podíamos despejar como K minúscula punto más L punto entre L por K entre L, que es mi K minúscula. La diferencia es que acá ya no va N, sino que va N más M. ¿Ya? Entonces sumamos N más M acá, y toda esa expresión es la que vamos a reemplazar aquí.
tanto, tendríamos que K minúscula punto más N más M por K es igual a S por F, y eso luce muy similar, ¿no? Tendríamos K entre L, K minúscula, L entre L es la unidad, y bueno, acá la tecnología que estamos asumiendo que permanece constante. Ya, menos delta de K minúscula, y acá tendríamos más M minúscula por kappa. ¿Ya? Entonces está apareciendo ese nuevo término acá, más M por kappa. Ahora, si despejamos mi K minúscula, que es lo que me interesa, K minúscula sería equivalente a S por F de K menos delta por K, acá menos N por K, tendríamos menos N más delta por K. Y hasta acá tenemos la misma ecuación de solución que habíamos visto en el modelo original. Solo que a eso ahora hay que agregarle ese término, más M por kappa, y acá tendríamos más M por K minúscula. Entonces acá tenemos más, sería negativo, menos M por K minúscula. Ahora, vamos a factorizar acá el término M por K, ya haciendo el siguiente artificio, ¿no? Tendríamos S por SF de K menos N más delta por K. Tenemos el modelo de Solow tal cual. Y acá, ¿qué pasa si factorizamos M por K? Tendríamos acá más M por K ¿ya? Y esto lo podemos tener como acá, como que estamos factorizando acá kappa entre K menos 1, ¿ya? O también lo podemos escribir así, tal cual está escrito en las diapositivas, K punto por S por F de K menos N más delta por K menos M por K, y ahora todo eso lo invertimos y sería 1 menos kappa entre K. ¿Ya? Ahora la cuestión es que al modelo original, tal cual lo tenemos hasta aquí, vamos a tener ese término, M por K, sabemos que K es positivo, ¿no? Y ese ratio kappa entre K. El ratio kappa entre K me representa cuánto capital tiene el migrante respecto al capital que tiene cada individuo representativo de la población. Y eso nos va a sugerir una serie de casos, ¿no? Porque dijimos que M podía ser positivo si es que hablásemos de migrantes, o podía ser inmigrantes, o podía ser negativo si es que hablásemos de emigrantes, ¿no? Entonces, pongámonos en el caso que M es positivo. Entonces, M por K va a ser negativo, pero el producto M por K por 1 menos kappa entre K no sabemos qué signo tiene. Entonces, tenemos que hacer supuestos sobre el ratio kappa entre K. Acá, si kappa es menor que K, es decir, cada migrante que viene tiene menos capital que el individuo representativo de la economía, entonces 1 menos kappa entre K sería positivo, M por K sería positivo, y por tanto todo el efecto de la inmigración sería negativo. ¿Ya? Y esto nos ayuda a entender por qué hay a veces esa reticencia contra los migrantes, y eso lo podemos formular en términos de este modelo, ¿no? Cada migrante tiene menos capital per cápita bajo la forma de capital humano, menos educación, ¿no?
Y eso que conlleva a que se reduzca la tasa de crecimiento de la economía. Si divido todo esto entre K, este efecto sigue siendo negativo y por tanto la economía terminaría creciendo menos y convergiendo a un estado estacionario más bajo, ¿no? Es decir, perjudica a la larga a la economía. Por otro lado, también podemos hacer supuestos distintos, ¿no? ¿Qué pasa cuando el migrante que viene, el inmigrante, esto es, tiene más capital que el individuo representativo? ¿Ya? Eso puede ocurrir, por ejemplo, que vengan inmigrantes muy calificados. Entonces, eso sí tiene un efecto positivo para la economía. O caso contrario, en que hablemos de inmigrantes, que el inmigrante que se va sea una persona muy calificada, ¿no? En ese caso, tendríamos los siguientes efectos, ¿no? ¿Qué ocurre, ¿no? Si decimos M se va, entonces M es negativo, bueno, K sigue siendo positivo, pero el individuo que se va tiene más calificación que el promedio, que el que se queda. Por tanto, esa diferencia va a ser negativa, ¿no? Y tendríamos menos por más por menos, tendríamos más por menos, tendría que ser menos, ¿no? Entonces, esta fuga de individuos con más calificación promedio que el individuo representativo es lo que conocemos también como fuga de talentos. ¿Ya? Y eso a la larga tiende a ser perjudicial para toda la economía.